Periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados o Televisión, iniciando una nueva semana, cerrando lo que va a ser ya esta última semana del año 2022, con información que viene de afuera del Congreso, viene del Poder Ejecutivo Nacional. La cantidad de tweets que ha señalado y que ha publicado en la jornada de hoy el presidente Alberto Fernández respecto a la situación planteada con la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto a la coparticipación con la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que también va a generar una discusión aquí en el Parlamento Nacional, y la primera novedad para este Congreso es que se va a convocar a sesiones extraordinarias para discutir algo que le pidió el presidente al ministro de Economía, Sergio Massa, reprogramar el presupuesto general de gastos para cumplir también con lo que ha dictado la Corte Suprema de Justicia. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, sí, nos sorprendimos hoy con los tuits del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en donde hacía referencia a esta idea de enviar un proyecto de ley para reformular el presupuesto nacional para pagarle a la ciudad de Buenos Aires lo que estableció la Corte Suprema de Justicia. Y también se espera que mañana entre uno, por lo menos, y pueden ser 2 proyectos de ley. Uno tiene que ver con el blanqueo de capitales, que entraría mañana, que después vamos a explicar un poquito de qué se trata. Y el otro tiene que ver con un proyecto de ley que se va a presentar mañana en el Centro Cultural Kirchner, que tiene que ver con el monotributo tecnológico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que aquellas personas que brindan servicios al exterior puedan cobrar en dólares y mantener una parte de eso en dólares. El blanqueo seguro llega mañana al Congreso de la Nación. El monotributo tecnológico se presenta mañana, se espera que llegue o mañana o en los próximos días a la Cámara de Diputados. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo sigue también la actividad aquí en el Parlamento Nacional. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Y ahora cambió un poquito, ¿no? Esa tensión, eso, por ejemplo, el radicalismo dijo, bueno, ese anuncio de que hoy iba a entrar un pedido de juicio político para el presidente, entre hoy y mañana estaba anunciado, bueno, esperamos. Claro. No les gusta, a la oposición no le gusta esta opción del pago con bonos, pero no consideran que amerite un pedido de juicio político para el presidente, porque estaría cumpliendo en cierta forma. Después es discutible si corresponde o no pagar con bonos. Ahí el presidente habla de que a Santa Fe ya le pagaron con bonos, por lo tanto sería una modalidad que la Corte debería aceptar, si no dice hay ciudadanía de segunda y de primera. Pero eso va a formar parte de otra discusión. Por lo menos frenó esa ola, esa tensión que hubo desde el jueves, que se decidió se había anunciado, ¿no? Claro. Que no se iba a cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Bueno, bajaron un escalón en esa tensión y ahora hay que ver cómo sigue y cómo se termina de resolver. A ver, hubo, cerrando lo que fue la semana pasada, antes del asueto del día viernes, de la Nochebuena, de las Navidades, hubo una reunión de gobernadores con el presidente de la Nación, y donde ahí pareció quedar claro que no iban a pagar. Bueno, eso, 14 gobernadores ligados a, digamos, los aliados, los afines, los del PJ, más los 4 que no son ni PJ ni Juntos, son PJ pero no son kirchnerismo, Juntos por el Cambio, empezando a ver, bueno, a quién perjudica, a quién beneficia, si ese dinero que le sacan a la ciudad, si va a la provincia de Buenos Aires. Y en el medio, una consecuencia parlamentaria que además... Todo tiene acá su eco, pero el reclamo de esa ley de coparticipación que nunca se hizo. Claro. Diego Santilli fue uno de los, por ejemplo, el diputado del PRO fue uno de los que dijo,
¿no tendríamos que ponernos a charlar eso? Nunca es momento. Ahora vamos a hablar de que no es año electoral, Claro. que es año electoral, justamente que ahora estamos en un litigio en la Corte Suprema, pero es algo pendiente. Y eso Sí. es exclusivamente del Congreso. Sí, además las demandas que tenían pensado ingresar terminaban siendo abstractas, porque el punto era que tenían que ver con el incumplimiento del fallo de la Corte. Pero el Ejecutivo dijo que va a cumplir. Puede ser que no te guste, pero a Santa Fe también le pagaron la deuda con bonos, a muchas provincias le pagaron la deuda con bonos, y en general se paga de esa manera. Con lo cual, las demandas penales que ingresaban a la justicia, así como los pedidos de juicio político, iban a terminar siendo abstractos. Y no solo eso, sino que iba a generar un clima que en el Congreso de la Nación y en la Cámara de Diputados ya de por sí no es bueno. Digo, en la relación que tiene el oficialismo con la oposición. Y imagínate lo que puede llegar a ser una sesión de extraordinarias para discutir un reordenamiento del presupuesto con pedidos de expulsión, que siguen estando, pedidos de juicio político, las cuestiones de privilegio van a ser 10 horas de cuestiones de privilegio. Más las denuncias penales que se fueron haciendo también, sobre todo el viernes, no tienen que ver, digamos, no hay tratamiento acá en el Congreso, pero eso sin duda complican el vínculo, eso que ya lo que vimos el miércoles pasado en la sesión, que no se pudo llevar adelante, y pensando en, bueno, cómo se va a resolver y cuándo se va a volver a sesionar. Claro. Además, los planteos que están señalando ustedes en respecto a los pedidos de expulsión de un diputado o el pedido de juicio político al presidente o a ministros, necesitan mayorías especiales. Y ninguno de los bloques tiene mayorías especiales. O sea que iban a ser ya abstractas desde la discusión política. Sí, iban a trabar todo lo demás. Iban a trabar todo. Iban a trabar todo lo demás en un año que uno presupone que va a estar todo trabado. Primero porque es un año electoral y eso hace que sea más difícil sesionar. Y segundo porque la verdad es que no terminó bien el año para lo que es la dinámica de la Cámara de Diputados. Los dos bloques principales muy enfrentados, y los bloques minoritarios enojados porque frente a ese enfrentamiento que entienden Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, se hace muy difícil la dinámica de las comisiones, la dinámica de la discusión de proyectos que son importantes. Digo, tendría que haber salido antes del fin de año del Congreso en general la ley de alcohol cero. No va a salir. La provincia de Buenos Aires va a tener alcohol cero, pero el resto del país, a no ser que las provincias lo tengan, no lo van a tener. Digo, para poner un ejemplo de algo que había consenso. Claro. Ahora van a entrar temas que son importantes, que son relevantes, donde la discusión también iba a ser fuerte, pero bueno, el condimento del reordenamiento del presupuesto nacional me parece que se va a llevar toda la discusión y lo demás quedará en un segundo plano. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los diputados nacionales respecto a esta convocatoria extraordinarias que a partir de lo que ha señalado el presidente de la Nación y a partir de lo encomendado al ministro de Economía, la discusión se va a dar en llamado extraordinarias. ¿Cuándo va a ser la convocatoria? Todavía no se sabe. Puede ser desde cuándo, puede ser a partir del 2 de enero del año 2023 hasta el 28 de febrero del próximo año. En ese periodo de tiempo puede haber un momento, puede ser a partir del 1 de febrero. Veremos, eso es una discusión que por estas horas estará en el Ejecutivo, habrá contactos con el Poder Legislativo, hablarán con las autoridades de las cámaras, con la vicepresidenta Cristina Kirchner, con la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moró, con los presidentes de los bloques del oficialismo en el Senado y en diputados. Pero, ¿qué dicen los diputados nacionales? Habló Jorge Vara, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes, y señalaba lo siguiente. De todas maneras, bueno, escuché un comentario la semana pasada, antes de volver, escuché un comentario en cuanto a llamar al 15 de enero. Por supuesto, estamos preparados para concurrir extraordinarias. Esperemos que acá el 15 de enero las reflexiones baje la nube, se disipe la niebla y se pueda avanzar. Pero me parece que es fundamental el tiempo que se puedan discutir las cuestiones. Por supuesto, podemos estar de acuerdo o no, pero me parece bueno discutir y fijar las posiciones. Pero yo creo que todo puede ser analizable y discutible y fundamentalmente en la búsqueda de consenso. No se buscó
consenso. Yo le digo, mire, la última sesión que cayó no hubieron conversación con los presidentes de los grupos nuestros, salvo con uno de los bloques del interbloque nuestro, con lo cual evidentemente algo se había avanzado, que después eso se dio vuelta y no se avanzó, pero es como que se buscó no se buscó consenso con el interbloque, sino con una parte, porque seguramente se ofrecía alguna cuestión, como el tema de universidades. Bueno, acá una universidad. Me parece una mala, y de eso yo, es más, si juntaban el quórum, yo estaba ahí, pedí ya a mi bloque la palabra en el tema de universidades. Bueno, ahí estaba Jorge Vara, el diputado del radicalismo por la provincia de Corrientes. El tema de las universidades es un tema pendiente que quedará para un nuevo periodo de sesiones ya ordinarias del Congreso de la Nación. En principio, una convocatoria extraordinarias, que se tratan únicamente de aquellos temas que habilita el Poder Ejecutivo Nacional, va a estar circunscripto principalmente por el tema de presupuesto. Podría estar también por el tema del proyecto de ley de blanqueo. Seguramente. ¿Algún proyecto de ley que haya quedado pendiente, como el tema de agroindustria o los compromisos con el GAFI? Sí. ¿No? Que tiene que ver con el lavado de activos. El lavado de activos, exactamente. Por ahí me parece que estaría pasando una convocatoria a extraordinarias, a no ser que haya también intenciones de acuerdos de otros temas entre el oficialismo y la oposición, se interceda ante el Ejecutivo y el Ejecutivo habilite otros temas. Bueno, ahí hay que ver cómo se gesta esa convocatoria a extraordinarias, porque en lo que vimos la semana pasada, el miércoles pasado, esa negociación de súper último momento, donde entra la ley de alquileres, de apuro, donde tratan de convencer a la oposición, donde la oposición no tiene números suficientes, donde el oficialismo tampoco. Bueno, de esa manera ya se comprobó que no. De esa manera se comprobó que no. El interbloque federal también enojado porque no incluyeron sus proyectos. Es decir, me parece que hay que ir paso a paso y dando pasos firmes sobre todo. Bueno, tenemos el número para convocar a extraordinarias. Bueno, ¿cuál va a ser el temario? ¿Qué proyectos nos interesan a nosotros? Claro. Pero ¿qué tenemos que ceder también para que tengamos ese 129, ¿no? Sí, hay que ver con quién. Porque el punto es que me parece que el oficialismo no quiere y no tiene mucho margen tampoco para ceder con Juntos por el Cambio y negociar proyectos de ley que quiera Juntos por el Cambio. Pero en todo caso van a negociar con el bloque de Alejandro Rodríguez, de las provincias, el bloque de izquierda, digo, para ver si son esos los que aportan los diputados que necesitan para llegar a los 129. Bueno, y cuando se convoca extraordinarias, el debate es extraordinario. Tiene que ser un tema extraordinario, que amerite la convocatoria. Me parece que en lo que tiene que ver con la ampliación de presupuesto, la rediscusión del presupuesto, a partir del cumplimiento de que la Nación quiere hacer sobre el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que lo va a incluir en esa discusión a Juntos por el Cambio. Bueno, ahí no debería, en principio. No debería estar en problema de quórum. Claro. No, claro. Ahí sí. No, se cerraría ese litigio o esa circunstancia que reclama Juntos por el Cambio, fue a la justicia, reclamó, bueno, en realidad la Ciudad de Buenos Aires, que hoy está en manos de Juntos por el Cambio. Bueno, si están todos conformes, debería, ¿no? Claro. Sí, habría que ver cómo van a funcionar los diputados radicales, por ejemplo, de Jujuy, los diputados de Corrientes, los diputados de provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, básicamente por el radicalismo, porque la readecuación del presupuesto implicará que alguien va a perder. Claro. Y también la postura de los diputados de la provincia de Buenos Aires, porque hay que ver cómo va a ser esa discusión, digamos, finita en particular, ¿no? Respecto a los fondos, de dónde salen para pagarle a la Ciudad de Buenos Aires. Este año no hubo firma de consenso fiscal. No hubo firma. Vamos a ver qué decían también los diputados, las diputadas respecto a convocatorias extraordinarias, entre ellos la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires. Creo que tenemos que consensuar fechas con anticipación, tenemos que poder prever, tenemos que poder tener una agenda, sobre todo el año que viene, que va a haber tanta agenda de elecciones en las provincias,
ponernos de acuerdo, consensuar con de acuerdo al calendario electoral. Bueno, no, en tal mes tenemos que tener 1 o 2 sesiones, en tal otro mes tal vez no podamos tener ninguna. Bueno, en el otro tenemos que tener 2, tenemos que trabajar en comisión. Trabajemos online, trabajemos las informativas, hagámoslas online, virtual, si no nos podemos reunir personalmente. Pero tenemos que buscarle la manera. Bueno, yo no veo desde el oficialismo esta voluntad, sino, te reitero, nos enteramos por algún amigo que tenés en el oficialismo, che, nos están citando para que vayamos sacando pasajes para la semana que viene para que estemos en Buenos Aires. Bueno, ahí fue que los presidentes de bloque dijeron a cada bloque, muchachos, traten de ver si hay pasajes para la semana que viene porque puede ser que haya una sesión. Bueno, el lunes a la tarde llegó la citación para la sesión del miércoles. Es decir, no se manejan las cosas así, las cosas se dialogan. Si uno quiere que salgan bien, ¿no? Ahora, si uno quiere que salgan mal, sí, se hacen así. Bueno, ahí estaba Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica, ordenar un poco la discusión y el programa de actividades dentro de la Cámara de Diputados, es lo que está señalando Campagnoli, lo mismo que va a hacer ahora en una posible convocatoria extraordinarias, avisar con tiempo cuándo va a ser esa convocatoria, ¿no? A partir de cuándo, porque los diputados seguramente estarán programando también unos días de vacaciones. Sí, sí, seguramente estarán programando días de vacaciones, pero me parece que esto va a ser... a ver, en principio me parece que es intempestivo como consecuencia del fallo de la Corte Suprema. Claro. Creo que este año no iba a haber un llamado a extraordinarias. La experiencia es que el último llamado a extraordinarias no sirvió de mucho, no hubo una sola sesión, no se conformaban las comisiones, no había reunión de comisión. Con lo cual la experiencia que arrastraba la administración de Alberto Fernández no era buena. Cambió todo desde el fallo de la Corte. Sí. Yo supongo que también mucho del clima lo vamos a ver mañana, porque nosotros sabemos cómo puede llegar a actuar la oposición respecto del PRO y los fondos que son para la ciudad de Buenos Aires. Ahora hay que ver cómo actúa la Unión Cívica Radical, cómo actúa Evolución, que son diputados de provincias, y que hay que ver, son provincias que van a perder fondos en manos de la capital. Y mañana hablará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y eso también marcará un poco el pulso de cierto sector del Frente de Todos, que hasta ahora no ha dicho nada, y la reacción de Juntos por el Cambio. Bueno, Gustavo Valdés fue uno de los que habló el día viernes, uno de los gobernadores. Dijo que a Corrientes no le afectaba en nada. Dijo que era un tema exclusivamente entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, a él no le afectaba. Morales y Rodolfo Suárez fueron como más claros, bueno, en este respaldo a una provincia colega, digamos, afín, claro, ¿no? Valdés se corrió. Afectar va a afectar claramente porque lo que dice el fallo de la Corte es que lo que le tienen que pagar a la Ciudad de Buenos Aires no sale de la masa coparticipable, sino que sale de la masa de dinero que se queda la Administración Nacional. Ahora, eso está presupuestado. Eso dice, bueno, es tanto para educación, es tanto para salud, es tanto para obras de infraestructura. Ya tiene su destino de toda la recaudación. Entonces, frente a eso es, bueno, ¿a quién se le va a sacar y cuánto se le va a sacar? Y al que se le saque, y bueno, algún programa de nación va a perder fondos, sea un programa de infraestructura, sea un programa de desarrollo social, sea un programa de salud, y eso va a impactar en los distritos, obviamente. Bueno, y mientras tanto, sin lugar a dudas, hoy Economía debe estar trabajando en eso, en cómo va a readecuar el presupuesto, porque va a ser el proyecto que va a tener que enviar aquí al Congreso para la discusión y la convocatoria extraordinarias, que puede ser a partir de la próxima semana, puede ser a partir del día 2 de enero del año nuevo, con las urgencias que tiene, porque también hay plazos que tiene el Ejecutivo para cumplir con lo señalado, lo dictado por la Corte Suprema de Justicia. Y por el otro lado está algo que vos planteaste, Dani, que dijo el diputado Santilli. ¿No será el momento a lo mejor de discutir la coparticipación federal de impuestos? La cláusula transitoria que los constituyentes, como no se pusieron de acuerdo en Santa Fe, cuando se discutió en el año 94, pusieron una cláusula transitoria para que durante 2 años el Congreso defina una nueva coparticipación, una nueva ley de coparticipación.
desde el año 94, esa cláusula transitoria venció en el año 96. Sí, se nos pasó, ¿no? Y ahí Como que no... tiempo hubo, me parece. 6 años pasaron. ¿No? ¿Cómo 6 años? Dijo cualquier cosa. 96, 2006. 26. No, una barbaridad, sí, una cantidad de años. 20 y pico enorme. de años, estamos 20 y pico de llegando años. casi a 30 años. Casi. Sí, Bueno, sí, pero sí. ese va en paralelo con la discusión que se tiene acá en el Congreso de si es adecuado o no la cantidad de diputados por provincia. Bueno, todo lo que tiene que ver con modernizar, con actualizar, bueno, los que tienen privilegios no los quieren soltar, los que creen que tienen que tener, que están subrepresentados, piensan que pueden tener más protagonismo y bueno. Pero vos fíjate que en el presupuesto que se votó y que es el que se va a modificar, hay una partida destinada a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual los legisladores de todas las provincias entendieron que esa era la plata que merecía la Ciudad de Buenos Aires por su fuerza de seguridad, porque no hubo discusión sobre eso, hubo discusión sobre subsidio al transporte, subsidio a la energía, pero no, por lo menos no se escuchó a ningún legislador, a ningún diputado diciendo no, la Ciudad de Buenos Aires recibe poco en el presupuesto para las fuerzas de seguridad o recibe mucho en el presupuesto para las fuerzas de seguridad. Es menos, porque son, si yo no me acuerdo mal, 180.000 millones de pesos y ahora van a ser 220.000 millones de pesos. Con lo cual ahí hay 40.000 millones de pesos que alguien va a perder. Y veremos cómo se soluciona. Convocatoria a sesiones extraordinarias para discutir este tema, para discutir la readecuación del presupuesto general de gastos de la Administración Central. La diputada Gabriela Lena, del radicalismo de Entre Ríos, habló de esta manera. La verdad que no sé, no lo sé, sé que termina ahora esta semana. Y obviamente que estamos a disposición David, ¿qué nosotros hacemos? ¿Blanqueo? para Blanqueo tener de capitales. extraordinarias y que nos gustaría que en el año 2023 las sesiones terminen siendo a partir del 1 de marzo ordinarias. Y que no haya sesiones extraordinarias. Claro. Diputada. Que nosotros sepamos, porque tiene que ver también con una organización de cada uno de nosotros, ¿no? De saber que cada 15 días vamos a sesionar todos los temas. Bueno, ahí estaba Gabriela Lena, diputada de la Unión Cívica Radical, también cierta organización por parte de la Cámara de Diputados para que los diferentes bloques puedan diagramar lo que es la actividad aquí en el Congreso de la Nación. Bueno, hablamos y David habló de uno de los temas que estaría ingresando en la jornada de mañana aquí al Congreso Nacional, que tiene que ver con el proyecto de ley de blanqueo de capitales. Y eso estuvo trabajando el Ministerio de Economía. David, ¿qué podemos ampliar? Bueno, sí, a ver, se viene hablando mucho, esto lo había dicho el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene que ver con el acuerdo que hizo la Argentina con los Estados Unidos respecto del intercambio de información fiscal de argentinos en los Estados Unidos. Y esto no es una condición del acuerdo en sí mismo, pero es algo que se acostumbra a hacer, que es habilitar un blanqueo de capitales. ¿Para qué? Para hacer un puente de plata con aquellos que no declararon sus bienes y sus tenencias en ese mercado con el cual se está intercambiando información. Claro. En este caso es el mercado de los Estados Unidos. Obviamente el autor es el Ministerio de Economía y el acuerdo, esto es consecuencia del acuerdo entre la AFIP y el gobierno de los Estados Unidos para el intercambio de información en materia tributaria, que establece que a lo largo de 9 meses hasta el 30 de septiembre va a proveer de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en los Estados Unidos, cuentas individuales, de sociedades, donde participan ciudadanos argentinos y ciudadanos argentinos integrantes detrás que tienen cuentas en los Estados Unidos. O sea, ya desaparece ese secreto y la Argentina empieza a saber quién tiene plata y quién tiene cuentas o bienes en los Estados Unidos. Claro. El acuerdo es por toda la información del ejercicio que cierra, o sea, este año, con lo cual la vigencia es a partir del 1 de enero, o sea, de la semana que viene, empieza a regir este acuerdo y pone en acceso la información a la Argentina de cuentas desde septiembre del 2021, o sea, de ahí para atrás. Aunque acá viene la parte de lo que es el proyecto. Aunque no es una condición, lo que se busca es esto, establecer un puente de plata para aquellos que no tienen los fondos declarados y se lanzará un proyecto de esterilización de activos. Esto es lo que va a entrar mañana. Lo que se pudo averiguar, lo que se pudo saber hasta ahora,
es cómo va a ser este proyecto y qué es lo que va a hacer. Es un blanqueo de capitales. Claro. ¿Sí? Se va a llamar exteriorización de activos, pero es un blanqueo de capitales. Lo que establece es que aquellos que decidan exteriorizar los activos hasta el 31 de marzo, y esto hay que prestar atención en el momento que se aprueba, porque ese es el gran conflicto. Hasta el 31 de marzo van a pagar una alícuota de 2,5 sobre el monto exteriorizado, 2,5% sobre el total. En el caso de las cuentas en el exterior, si deciden repatriar los fondos, se mantendrá ese nivel, y si lo mantienen fuera del país se va a aplicar el doble de alícuota, es decir, el 5%. Y puede llegar hasta el 7%. Digo, porque hay que ver mañana cuando entre, pero bueno, es eso va a estar 5%. en el proyecto. Esto va a estar ¿no? en el proyecto de ley que va a entrar a la Cámara de Diputados. Las alícuotas para los que exterioricen activos no declarados a partir del 1 de abril, o sea, la segunda parte y hasta el 30 de junio, será de 5, que aumenta al 10% cuando los fondos permanezcan en el exterior. Y sube otro escalón al 7,5 si la exteriorización de activos tiene lugar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre próximo, sin repatriación, al 15%. ¿Sí? Si vos lo dejás afuera no hay ningún problema, pero pagas más de multa. Básicamente son los números que establece. ¿Por qué entrarías al blanqueo? Básicamente yo creo que vas a entrar al blanqueo no solo porque es barato, esta es la zanahoria. La zanahoria. Porque es mucho más barato. Digo, el blanqueo de Macri establecía una alícuota del 10% para aquellos que entraban al blanqueo. Acá estás entrando en el 2,5%. Es muy barato. Pero no solo eso, sino que básicamente no vas a tener, o sea, si vos lo tenías en los Estados Unidos sin declarar y lo mantenés sin declarar, vas a tener un doble conflicto. Primero que Estados Unidos va a pasar la información a la Argentina, y la Argentina en algún momento va a llegar a ese paquete de información. Son paquetes de información que se mandan, que se tienen que desclasificar y se tienen que trabajar. En algún momento va a llegar a tu nombre y va a decir, che, pero acá hay una persona que tiene fondos sin declarar en los Estados Unidos, con lo cual vas a tener un problema penal y vas a tener un problema económico. Y el Estado te va a decir, te di la posibilidad que lo declares con un porcentaje o una tasa muy baja. Sí, pero además de eso, Estados Unidos hace estos tipos de acuerdos porque lo que no le gusta a los Estados Unidos no es que vos no declares, sino que pongas en riesgo su sistema financiero y que utilices su sistema financiero para esconderte. ¿Sí? O sea, porque esta gente que tiene plata en los Estados Unidos tributa en los Estados Unidos por esto. Lo que no hace es tributar en la Argentina. Claro. Entonces lo que hacen es, dicen, bueno, vos me estás utilizando para esconderte. Entonces frente a eso vas a tener un problema. Me parece que el mejor caso para entender esto fue cuando se hizo muy famoso el caso de corrupción de la FIFA. O sea, cuando se pagaron coimas y hubo un montón de detenidos, ¿se acuerdan? Sí. Que fue bastante famoso. Bueno, Estados Unidos también tuvo detenidos, pero tenía detenidos por el pago de coimas en la FIFA, sino que tenía detenidos por el uso del sistema financiero. O sea, los detenía por utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es algo que obviamente todos los países quieren tener impoluto, porque tienen que ser totalmente creíbles. Ahora, si vos te suscribís a este blanqueo, vos pagás por única vez ese 2,5 o 5% y después pasás a tributar por como si lo tuvieras acá, por eso. Es única vez. Sí, tributás por lo que tenga. No es nada. Después va a haber un régimen simplificado, va a haber un régimen simplificado para que los pequeños y medianos inversores puedan exteriorizar activos no declarados cuando el monto máximo no supera los $50.000. En este caso, la alícuota será de solo el 1,5%. O sea, vos tenés $50.000 en una cuenta en los Estados Unidos y no los declaraste, bueno, los declarás, los dejás si querés en los Estados Unidos o lo traes a la Argentina, pero la multa es solo del 1,5%, es nada, básicamente, de lo que tenés que hacer. Ahora, un dato importante que hay que ver cuando llegue la letra chica y cuando lleguen más detalles de este proyecto. Primero que hay dos cosas. Una tenía que ver con el blanqueo de Macri. Antes decíamos que había sido más caro, pero ese blanqueo establecía que... cuando decimos el blanqueo de Macri, tiene que ver con la administración Cambiemos y el blanqueo que se hizo en ese momento. Decía que tenías que exteriorizar todos tus bienes, no una parte. Si vos querías participar, tenías que exteriorizar todo. Con lo cual, si ahora en este paquete de gente que va a entrar y va a decir, bueno, yo quiero exteriorizar una cuenta de $1 millón en los Estados Unidos, y dicen, bueno, acá me aparece Frakelli blanqueando en el 2018 o 2019
y ahora me aparece de vuelta en un blanqueo. Bueno, supuestamente, y por eso hay que ver bien el detalle cuando llegue, ibas a perder los beneficios del blanqueo anterior. Claro. Entonces ibas a tener que pagar una multa, ibas a tener un problema penal, ¿sí? Eso me parece que hay que prestarle muchísima atención a cuando llegue este proyecto de ley. Y luego Como son que los ahí plazos. puede llegar a haber un blanqueo del blanqueo. Claro. Claro. Y de esa manera quedamos todos conformes. Claro, y lo otro son los plazos, porque el problema que tienen este tipo de leyes es que establecen plazos muy cortos para el proceso. ¿Por qué? Porque el primer proceso es hasta el 31 de marzo, con lo cual esto tiene que ser aprobado de alguna manera en enero. No puede ir a extraordinarias en febrero, porque tiene muy poco tiempo para ese proceso. Digo, teniendo en cuenta que sí o sí en la Cámara de Senadores necesitas 2 semanas, bueno, entonces acá vas a necesitar que extraordinaria sea en enero. Pero eventualmente se puede cambiar esa fecha. Eso no tiene que ver con el acuerdo con Estados Unidos. No tiene el acuerdo con los Estados Unidos no te pide esto, no dice nada de todo esto. Lo que digo es que la fecha, como llega el proyecto de ley, la idea del Ministerio de Economía es que sea rápido y que sea ágil. Y porque además vos lo que necesitas es que esto funcione y funcione rápido. Y además lo que necesitas es poder tener recaudación. Claro, por eso. Vos lo que necesitas es que esto funcione y funcione rápido. Y lo otro que hay que prestarle mucha atención es este 1,5%, el 2,5%, el 7,5%, el 15%, ¿cómo se paga? Porque había un sector del kirchnerismo que decía, bueno, está todo bien, vamos a hacerle un blanqueo a esta gente. Pero ese 1,5% se paga en dólares. Con la cuenta que tenés afuera, por ejemplo, sería el 1,5% tiene que salir de esa cuenta de $50.000. No puede salir de tu cuenta en pesos para poder pagarlo. ¿Sí? Porque básicamente era un pedido del kirchnerismo, porque obviamente está pensando en aquellos que tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares. Entonces que paguen sobre esa cantidad de dólares en dólares al Banco Central. Claro. Entonces le entran dólares al Banco Central, que va a la reserva, el Banco Central le da a la FIP pesos y listo. Todos salen ganando de alguna manera, salvo estos que están exteriorizando, porque si se mantiene en pesos, vos tenés $50.000 en el exterior, pagás el 1,5% de esos $50.000 en pesos al tipo de cambio oficial. Con lo cual, si tenés dólares en el exterior y tenés, no sé, $5.000 en tu casa, cambiás esos $5.000 y pagaste esto y no te salió nada. Claro, te salió muy barato. Esto supuestamente, este proyecto de ley llega mañana a la Cámara de Diputados. Se supone que es uno de los proyectos de ley que empujaba con anterioridad el llamado a sesiones extraordinarias. Bueno, la idea es que esto da la pauta que extraordinarias deberían ser en enero y no en febrero. Pero bueno, mañana veremos, en estos días, cuando salga el decreto de llamado a extraordinarias, a partir de qué fecha será. Bueno, ahí está la discusión, gracias David, porque este es uno de los temas también centrales para la discusión de las próximas semanas, de los próximos días por parte del Congreso Nacional. Esta ley de blanqueo acompañada por el acuerdo con los Estados Unidos, acuerdo entre ambos países en materia fiscal, y que uno podría señalar que es el último blanqueo o la última oportunidad de aquellos que tienen fondos en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, no declarados, que los declaren y por completo, porque no van a tener alternativa de poder esconder una parte de lo que tienen no declarado en el exterior. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos le va a estar girando casi en tiempo real, los números de las cuentas de argentinos en el exterior, propiedades de argentinos en el exterior, en los Estados Unidos, y por supuesto ahí va a estar el contraste que la información que uno brinda a partir de la declaración jurada, cuando uno accede a estos blanqueos, es una declaración jurada que está haciendo. Sí, y ese, lo que acabas de decir, esto en tiempo real, es el verdadero cambio. ¿Por qué? Porque la Argentina ya tenía un acuerdo de intercambio de información con los Estados Unidos. Ahora, el problema que tenía la Argentina era que si la FIP quería saber sobre los bienes de Daniela en los Estados Unidos, lo que tenía que hacer era que un juez pedirle a la justicia de los Estados Unidos que habilite a la AFIP de los Estados Unidos a enviarle
Y era caso por caso. Igual la información dicen que, hasta el 30 de septiembre para este intercambio, fines de 2024 se va a conocer esos datos. Sí, fines de 2024. Pero ya hay algunos datos dando vueltas, ya hay muchos que empezaron a acelerar un poco el proceso, porque el problema es que cuando vos, lo que le sucede a este tipo de cosas y lo que se busca también con este tipo de cosas es que no existan lugares donde esconderse. Entonces, tenés esto por un lado, tenés un acuerdo de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina con el Banco Central de Uruguay que también intercambia información, digo, que cada vez quedan menos lugares en donde se pueda esconder dinero. Cuando hablamos de esconder dinero significa no pagar impuestos. Claro. Que eso es lo que se busca. Bueno, además la experiencia de Cambiemos fue exitosa. Fue en el arranque del gobierno de Mauricio Macri, y si hablábamos de 10% contra 2.5%, el gobierno estima que va a ser una buena oportunidad de traer dólares. Pero bueno, ahí me parece que fue el gobierno de Cambiemos fue el blanqueo más grande de la historia en lo que tiene que ver con los montos. Pero no necesariamente con traerlos a la Argentina. Bien. Gran parte se quedó afuera. Se queda afuera. Y pagás. Igual pagás, tributás, tributás un poco más, porque estando fuera tributás más, lo cual... Pero eso no significa que entren dólares. No, claro, porque vos los impuestos los pagás acá y los pagás en pesos. Claro, bueno, pero acá es otra situación. Acá se está planteando, hay que ver cómo queda el proyecto, pero se está planteando que, digamos, esas cuotas, esas alícuotas que vos tenés que pagar como sanciones, es una sanción, sanciones, sean en dólares. Después tributarás como tributa el que tiene una cuenta o un bien aquí en la República Argentina. Bueno, eso va a ser una disyuntiva acá en el Congreso, porque acá no se puede... El gobierno no permite que utilices dólares para nada, entonces va a haber oposición a eso. Que tengas que poner de tus dólares para pagar... Acá los impuestos se pagan en pesos, entonces... Bueno, también esto es un concepto, y esto es un concepto ideológico, teniendo en cuenta que los blanqueos lo que hacen es condonar un delito. O sea, el no pago de tributos es un delito. Las personas que entran a un blanqueo de capitales con $50.000, con 50 millones de dólares, con lo que sea, lo que hicieron fue no tributar sobre eso. Claro. Entonces, así como cualquier persona que no paga sus impuestos tiene un conflicto, bueno, lo que hicieron fue esconderlo. Y hasta ahora nadie se enteró, la FIP no se enteró, entonces no pasó eso. Ahora, cuando se entera tenés un conflicto económico y un conflicto legal. Bueno, esto lo que hace el blanqueo es sacarte el conflicto legal y reducirte el conflicto económico. O sea, la pena legal penal por no tributar desaparece, y lo que se te hace es, vos decías, bueno, yo debo, en vez de decir, debes 10 años de ganancias y bienes personales, bueno, no, en realidad pagás el 1,5%, pagás el 2%, pagás el 3% de eso y listo. Bueno, por estas horas me parece que también ya se habrá abierto la comunicación informal entre los diferentes diputados o los diferentes bloques para ver, con esto que señaló hoy el presidente, de convocar a extraordinarias para discutir esta readecuación del proyecto de ley o el presupuesto general de gastos, sin dudas también lo que la comunicación informal entre los diputados debe ser, bueno, ¿puede haber algún tema más en extraordinarias? ¿Puede estar este tema del blanqueo? La oposición puede decir, bueno, nosotros habilitamos discutir en extraordinarias solamente el tema del acuerdo con la Corte, la sanción la resolución de la Corte Suprema de Justicia por el tema coparticipación. No vamos a habilitar con el número la discusión de otro tema. O a lo mejor sí, dice, bueno, habilitemos y discutamos también el tema del blanqueo. Sí, ahí hubo se expresó hoy el diputado Martín Tetaz, muy en desacuerdo con el tema del pago en bonos, ¿no? Sí. Ahí hace toda una explicación del área económica, del área ideológica, justifica, por lo tanto, se entiende que no va a ser un tema sencillo ya en la modalidad de pago en bonos, más allá de lo que el presidente aclara, que ya fue una modalidad que la habilitó la Corte Suprema. Primer paso, conflictivo. Lo que pasa es que los bonos tienen un valor nominal y un valor real. Y el valor nominal, o sea, el que está escrito en el título, es más alto que el valor real. Claro. Y si el gobierno de la ciudad
dice, bueno, yo necesito la plata, entonces lo voy a vender, en realidad va a ganar menos de lo que creía que iba a ganar con el fallo de la Corte. Entonces, por eso es la queja, pero es cierto que las provincias reciben bonos en general cuando el Estado paga, no le hace un giro de 200 millones de pesos. No, claro. Bueno, vamos a ver qué decían también los diputados del oficialismo respecto a esta convocatoria extraordinaria, es posible convocatoria a partir de lo que ha señalado el presidente Alberto Fernández. El diputado Germán Martínez, el presidente de la bancada del oficialismo en esta Cámara Baja, hablaba de esta manera. Hoy yo no veo ninguna chance que nosotros podamos sesionar antes de fin de año, no la veo, no la veo por distintos motivos, no solamente por el clima político, sino que no la veo hasta en términos logísticos de transporte en la Argentina. Vos no sabés lo que nos costó poder tener 124 diputados sentados, a los que les quiero agradecer enormemente el laburo, especialmente a mis compañeros de bloque, pero también al interbloque de la izquierda, a los bloques de la izquierda, perdón, al interbloque Provincia Unida. Realmente hicimos una tarea fenomenal, estuvimos a 5 del quórum y para poder hacerlo, compañeros que tuvieron que venir en auto de 1.200, 1.300 kilómetros. Con el feriado del martes, subirse además, ¿no? El feriado del martes, subirse en distintos lugares, vuelos que se cancelaron. Realmente, bueno, me parece que hay que tratar de reconstruir un mecanismo de funcionamiento y esperemos que el periodo de verano lo podamos aprovechar. Bueno, ahí estaba el presidente de la bancada del Frente de Todos en esta Cámara Baja, el diputado por Santa Fe, Germán Martínez. La convocatoria a extraordinarias esta semana es una semana en la cual ya se anticipaba de la semana pasada que no iba a haber, iba a haber nula actividad. A partir de los tuits del presidente, ahí se reactivó el hecho de decir, bueno, hay convocatoria a extraordinarias. La semana pasada se cerró la semana sin saber si iba a haber convocatoria a extraordinarias. Parecía como que no, por lo menos. Había un primer pedido de parte de Sergio Massa, que había dicho, bueno, que tenía esa intención por el tema del blanqueo. Claro. Pero bueno, era una parte del Poder Ejecutivo y sale de parte del presidente. Claro, ¿no? porque además se le sumó la resolución de la Corte. Claro. Sí, ¿no? sí. Se estaba hablando, en caso de haber extraordinarias, discutir estos temas, el tema del blanqueo o el tema de el tema del acuerdo con el Gafi. Sí, ¿no? sí, más teniendo en cuenta que la Argentina tiene auditorías. Claro. El tema de Gafi tiene auditorías tanto del sector público como del sector privado el año que viene. Hablamos del año que viene como si fuera algo que va a pasar dentro de mucho y falta una semana solamente. Ahí me están contando que hasta ahora no hay contactos entre el bloque del oficialismo y el bloque de la oposición respecto del llamado a extraordinaria. Como que la verdad es que los bloques, lo decíamos al principio, los bloques no están teniendo un muy buen diálogo. Claro. y además de eso, los interbloques internamente tampoco están teniendo un muy buen diálogo. Entonces, me parece que lo que va a suceder es que esto que hizo el presidente de la Nación cambia un poco el escenario. Todos me parece que tenían pensado volver en marzo, a mediados de febrero, para acá, que cada uno se iba a su provincia a la espera de aplacar un poco las aguas. Bueno, esto lo que hace es cambiar un poco el eje de la discusión y que los interbloques tengan que hablar hacia adentro antes de empezar a hablar hacia afuera. Digo, por muchísimas razones. Como bien decía Freddy, muchos se van de vacaciones. Claro. Con lo cual hay que reorganizar absolutamente todo, las comisiones, quiénes van a ir, con cuántos legisladores vas a contar. Digo, si extraordinaria se hace desde enero, pues si vas a tener el número, nadie tiene el número, pero no te puede faltar ninguno, con lo cual, digo, y los dos están interesados, porque Juntos por el Cambio también quiere que salga el reordenamiento porque tienen 90 días para pagarle a la ciudad, perdón. Bueno, y ahí está la discusión respecto a esta posibilidad de convocatoria a sesiones extraordinarias. Hay diferentes temas que tiene el Congreso de la Nación que hablan, por ejemplo, el tema de la paridad de género en distintos aspectos de la vida social, no solo en lo que tiene que ver con lo público, sino también en las empresas privadas y el trabajo también que se vino haciendo respecto a ganar derechos por parte de las mujeres y el trabajo que viene haciendo en general el Congreso
no solo en este año, sino en los últimos años, ya en diferentes administraciones, en diferentes conducciones del Congreso, de la Cámara, por parte de los diferentes diputados y las diferentes diputadas. Habló Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, de esta manera. Quiero agradecerle a todos los trabajadores y trabajadoras de Diputados TV, a todos los trabajadores de esta Cámara, trabajadoras de esta Cámara, el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo para poder hacer que funcionen las comisiones, para poder hacer que funcionen las distintas áreas de la Cámara, para poder haber logrado en los últimos tiempos un paquete de leyes que ha tenido más de 200 votos en distintas sesiones, un presupuesto de 180 votos. Creo que hemos logrado consensos muy importantes y que las diferencias se subsanan con el debate y con la búsqueda de consensos. ¿Qué análisis nos puede hacer respecto a ser la primera presidenta mujer en estar en este cargo y cómo han sido estos meses con esta condición? La verdad que para mí es un orgullo y va a ser siempre un orgullo haber sido la primera presidenta mujer. Me importa más no ser la última presidenta mujer. Espero que haya muchas más mujeres, no solo en la presidencia, sino en la conducción de la Cámara. Y nada, siempre nos cuesta, digamos, abrirnos lugar, hacernos espacio, pero creo que de a poco lo vamos conquistando. No solo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, que también es presidida por una mujer. En nuestro espacio político hay muchas funcionarias, en el caso de Luana en el PAMI, de Malena en el AISA, intendentas, como el caso de Mayra, gobernadoras, como el caso de Arabela Carreras en Río Negro, y muchísimas mujeres, cientos de miles de mujeres que en la Argentina están progresando desde cada uno de sus lugares. Nuestro desafío como mujeres es seguir trabajando para que aquellas mujeres que todavía no pudieron acceder al mercado laboral, a los espacios de decisión, puedan hacerlo. Hay que romper con la desigualdad, y para romper con la desigualdad en la Argentina hacen falta mujeres con una situación laboral formal, no precarizada. Las mujeres son las que en general siempre levantan la olla y se hacen cargo de la situación de sus hijos y de sus familias. Por último, Presidenta, un balance breve de este 2022 y expectativas para el 2023. Un año difícil, un año donde hubo que reconstruir una economía y se está haciendo un trabajo de reconstrucción de una economía post-pandemia, con guerra, con un acuerdo con el fondo que siempre es muy dificultoso para los argentinos y para las argentinas, con mucha expectativa y con mucha tranquilidad de que tenemos un ministro que hace lo que tiene que hacer. Sergio Massa no solo trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, sino que además se sienta a explicarle a los argentinos qué hacer, cómo estamos, a dónde va, y se sienta además a recomponer las cuestiones macro y micro de la economía, con muchas dificultades. Y en el 2023 espero que podamos seguir transitando el camino de la recuperación del salario, de la baja de la inflación y de lograr en definitiva la mejor calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Cecilia Moró, muchísimas gracias y felices fiestas. Gracias y felices fiestas para todos y para todas. Bueno, ahí estaba Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, el balance de este 2022, también un poco las expectativas para el próximo año, el 2023, y esto que es lo nuevo también, ¿no? Lo que ha planteado el presidente, la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias. Y decimos, Dani, que hay temas, como por ejemplo el tema de la paridad, y la presidenta de la Cámara de Diputados hablaba también de los espacios que está ocupando hoy la mujer en la vida política, en la vida institucional de la República Argentina. Y hay una ley de paridad de género para empresas públicas del Estado que ya tiene dictamen de comisión. Exactamente. Igual ahí estaba hablando Cecilia Moró de un montón de cargos ejecutivos. La verdad que cuesta igual pensar, dijo gobernadoras, y tuve que pensar dentro del color de todo el país. La gobernadora Arabela Carreras, también estuvo Rosana Bertone, Corpachi, pero no es tan común como esta paridad que hay acá en la Cámara de Diputados y en el Senado. A nivel intendencias tampoco, a nivel, ahí menciona a Malena Galmarini en AISA. Bueno, este sería
hacia dónde se apunta, ¿no? A las empresas que también, que vaya creciendo esa participación de la mujer. Este proyecto de paridad de empresas del Estado ya tiene dictamen de la Comisión de Legislación General, todavía no fue incluido en ninguna de las dos sesiones, ni la del 1 de diciembre, ni la del miércoles pasado, todavía no está en carpeta, tiene lo suyo, no es un tema de absoluto consenso, por lo tanto tiene que ir metido en un paquete, digamos. Claro, ¿no? a ver, no necesita nuevas discusiones en otras comisiones. No, por ahora no. No. Tiene como objetivo promover la paridad de géneros y la integración de los directorios de las empresas del Estado Nacional o donde éste tenga participación accionaria mayoritaria. Hay 2 empresas que surgen claramente como Aerolíneas Argentinas, YPF, 2 empresas del Estado, y también, hay otras que tienen participación accionaria mayoritaria. Después hay otras que no, que hay un montón. Después de lo que fue la vuelta al Estado de las AFJP, de ahí quedaron muchas participación accionaria en empresas. Pero eso no implicaría el tema de la paridad porque no es mayoritaria la presencia del Estado. Aplica a empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Es decir, que haya llegado en su momento mitad de participación femenina, mitad de participación masculina. Es lo ideal, ¿no? Acá todavía en diputados, por ejemplo, pasó el tiempo y si bien las listas se conforman con ese espíritu, todavía no está al 50 y 50. Pero por lo menos ir pensando, ¿no? Claro, pero ir igual pensando. hay un porcentaje importante, ¿no? Todavía no se llega al 50-50, pero digamos que estamos en camino. Sí, lo que ya hemos hablado varias veces sobre el Senado, esa particular, dos por la mayoría, 1 por la minoría, y cómo se van conformando las listas. Entran muchos hombres por la minoría muchas veces. El orden de cómo, si vos pones siempre primero un hombre y segundo una mujer, lo más probable es que entren más hombres que mujeres. Exacto, pero notamos que la conformación está mucho más pareja y hay perspectivas, sobre todo acá en diputados, de llegar a ese 50% de mujeres real. Debe alcanzar gradualmente la representación igualitaria de género en un plazo máximo de 3 años, contados a partir de la promulgación de la ley. Y, le da 3 años, pero dice, en ningún caso, hasta alcanzar esa paridad, la cantidad de integrantes mujeres puede ser inferior al 30% del total de los miembros del directorio. Es decir, cuando se apruebe esa ley, habrá una primera obligación de conformar hasta el 30%. Claro. Después, en esos 3 años, se va viendo cómo se llega a ese 50%, pero ya con la ley se obliga a este 30%. Que es lo mismo que sucedía acá en el Congreso. Ese primer cupo femenino, con 30% de conformación de lista femenino, y se avanza hasta el 50%, es decir, por pasos. 3 años, la verdad que en lo que es la conformación de sociedades no es mucho. Porque por ahí te puede agarrar que justo haya un cambio de directorio. En 3 años la idea, si esto se aprueba ya en el 2023, habría tiempo hasta el 2026 para esos cambios. Y cuando se aprobó la ley de cupo, la primera ley de cupo, que después que hablaba, que vos bien señalás, del 30%, no decía en qué lugar de las listas tenían que ir las mujeres. Claro. Entonces, a lo mejor, los primeros 15 lugares iban hombres y después iban mujeres. Claro. Entonces, cuando se realizaba la elección, se cumplía con la norma. Claro. Estaba en la lista el 30%. Pero le habían encontrado la trampa. Pero nunca entraban al Congreso. Claro, tenés una lista larga como la provincia de Buenos Aires, lo tenés cubierto al final. Ahora no, ahora es 1 y 1, en los suplentes 1 y 1, mujer reemplaza a mujer que se va, eso también, eso ha traído muchos conflictos acá en el Congreso. Y presentaciones que hicieron los Exacto, si era por corrimiento, si era el siguiente de la lista y era hombre, o ahora, con la ley de paridad, mujer reemplaza a mujer, hombre reemplaza a hombre, ahí también se superó, pero también hubo una transición y que seguramente va a suceder acá también, ¿no? Esa transición entre ese 30%, esta obligación y hasta llegar a este 50%.
Ahora le seguimos contando en un ratito. Bueno, claro, porque hay más información que Dani nos va a traer y nos va a dar respecto a este proyecto de ley, esta discusión que ya tiene dictamen de comisión, que se va a discutir seguramente en sesiones ordinarias del año 2023, pero que es algo que el Congreso viene discutiendo de manera más lenta en este caso, pero lo cierto es que es un tema que se viene discutiendo año tras año en las diferentes comisiones hasta llegar finalmente esos acuerdos, entendimientos entre las fuerzas políticas y que lleguen al recinto de la Cámara de Diputados. En minutos vamos a seguir hablando de este tema. Ahora vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir discutiendo y seguir contando cómo viene la actividad parlamentaria. Mucho más a partir de lo que ha señalado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, convocando a sesiones extraordinarias en este Congreso de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV. Ya regresamos. Te presentamos a Tina, la asistente virtual que está disponible para lo que necesites las 24 horas, los 365 días del año. Tina puede ayudarte a resolver trámites, informarte sobre tus derechos o derivarte a un organismo. Tina es amable, accesible y eficiente. Encontrala en argentina.gov.ar, en la aplicación de Argentina o agéndala en tu WhatsApp con el 11 39 10 10 10. Tina siempre está. Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Tener ya un capitán que se preocupa por las emociones de quienes lo acompañan y que ya están en ese código, creo que toda esa morosidad que estamos viendo, que no es juzgada por la sociedad, creo que es un lindo mensaje para los jóvenes varones argentinos. Lo que yo llamo la construcción de la gran autopista, que es garantizar insumos no solo de métodos anticonceptivos, sino también de misoprostol. Ahora incorporamos la mifepristona como tratamiento combinado, que ha sido una revolución en términos de tecnología y también va a permitir a los equipos de salud, de centros de atención, de salitas, de lugares, como vos decís, no tan urbanos, poder hacer tratamientos que tienen, según la OMS, un 97% de efectividad. Punto Género, lunes, 23 horas, por DTV. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes,
Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, y estábamos hablando con Daniela, ahora vamos a completar, de un proyecto de ley que está avanzando aquí en las comisiones del Congreso, que seguramente será para discutir en sesiones ordinarias ya del año próximo, el año 2023, que es el proyecto de ley de paridad de género en las empresas públicas del Estado Nacional. Dani, dijimos, hay un avance respecto a las discusiones que da el Congreso en esta materia, que se ve plasmado principalmente en paridad de género cuando se habla aquí en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Se va a ir avanzando un poco más o un paso más se va a dar con las elecciones de renovación parlamentaria del próximo año. Pero en las empresas del Estado, por lo menos ya hay un proyecto de ley que habla no tanto del 50%, pero ya por lo menos tener una base de un 30%. Sí, por lo menos ya ir poniendo en consideración este tema. Ya, incluso también acá en Diputados tuvimos este año, hace poquito, la experiencia de esa media sanción de paridad en el deporte. Sí, también. Un tema que, no olvidar, mucho debate trajo. Sí. Porque en primer lugar se había hablado de las organizaciones de tercer grado, de los clubes de barrio, de lo que todo... Y fue escalando esa discusión y hasta llegar
arriba de todo, a las organizaciones de todos los deportes, al fútbol, a los clubes grandes. Y bueno, hubo incluso también en el recinto, trajo mucha discusión y se avanzó, se logró avanzar en ese tema. Por lo tanto, no solo la política, los lugares, bueno, en el deporte también hay mucha política, ¿no? No solo la política ejercida como sí misma genera estas rispideces, el tema de la paridad. Claro, me imagino, lo que vos estás señalando, Dani, y me imagino, la imagen que se me vino es la del Mundial de Qatar y cómo hubiese sido la postura de Argentina si estaba con los jeques de cataríes, el Chiqui Tapia presentando a la vicepresidenta de la Asociación del Fútbol Argentino. Claro, ¿no? Bueno. ¿Podría haber sido? Bueno, igual hubo una linda imagen en la premiación del Mundial, subió un árbitro, una árbitro mujer que estuvo en uno de los partidos. Bueno, esa imagen ya suma, ¿no? Importante. Claro. Era importante, sí, a mí me llamó la atención. Bueno. En este proyecto habla que en los fundamentos del texto dice, si bien en los últimos años las mujeres han logrado importantes avances en materia de igualdad, de oportunidades y de derechos, aún persisten dificultades para que las mujeres logren alcanzar puestos de decisión en los diversos ámbitos de la vida social. Esto es, por las buenas, no sucede, hay muchos avances, se ha logrado por el empuje de las mujeres y por merecerlo, pero no alcanza todavía para garantizar esos espacios, en este caso, en las empresas del Estado. Entonces, ¿a qué viene esto? La siguiente placa, por favor. En Argentina, al igual que en el resto del mundo, el acceso de las mujeres a puestos de decisión en condiciones de igualdad con los varones es un ideal que está lejos de materializarse también, porque hay números que marcan de cómo está ahí en los fundamentos del proyecto, habla de estudios que se hicieron en Latinoamérica, sobre cuántas mujeres, muchas empresas por debajo del 10% en los puestos de decisión, y hay estudios comparativos también de el éxito de las empresas que tienen mayor participación femenina. Hay incluso ya estudios que llevan una década evaluando eso, porque no es de un año para el otro, sino que, bueno, la incorporación de mujeres redunda en mayores ganancias económicas. Porque la verdad que es lo que buscan las empresas. Sirve, es mejor, mejora el clima de trabajo, mejora las oportunidades, la igualdad, la brecha salarial también. Porque ese es otro de los puntos que aparece. El ejecutivo hombre gana lo mismo que la ejecutiva mujer. Bueno, temas a desarrollar que por algo se empieza, que es a través de esto. La siguiente, por favor. Existen múltiples barreras al acceso equitativo de las mujeres a los puestos de decisión de los distintos ámbitos, tanto en el poder público, legislativo, ejecutivo y judicial, como en el sector privado, en el mercado y en la sociedad civil. Bueno, en el poder judicial hay presencia de juezas, no hay cupo, no hay no hay ninguna normativa que indique, sí que hay. La Corte Suprema tenemos 4 integrantes varones. Claro, la única mujer renunció. La única mujer se fue. Hayton de Nolasco. Exacto. Supuestamente la intención o la voluntad política, cuando se alineen los planetas, es que una mujer reemplace esa vacancia, ¿no? Se entendería que sí, no hay ninguna normativa que diga que tiene que ser así. Claro. Se cree que una vez ganado ese terreno, incluso llegó a haber 2 mujeres al mismo tiempo. Bueno, ahora no hay ninguna. Entonces, bueno, sería deseable. Lo mismo sucede en los ministerios. Hubo también alguna intención de hacer alguna ley sobre el organigrama del Estado. Tampoco. Se busca, ahora cuando tuvimos este último recambio de gabinete, bueno, la ministra de Trabajo se buscó incorporar mayor cantidad de mujeres, la ministra del área de mujeres también, pero tampoco están en igualdad. Se busca, sobre todo, vamos a decir, en los inicios de gestión y en esos gabinetes iniciales se busca, ¿no?, que la foto inicial, pero después las vicisitudes, ¿no?, de la gestión muchas veces van, empiezan, ¿no?, los recambios. Cuando empiezan los recambios, bueno, ahí algunos lugares se van perdiendo. ¿Qué ministra tenemos? Tenemos la ministra de Trabajo. La ministra de Trabajo, que digo, esto de lo nuevo. Kelly Olmos. La ministra de Desarrollo. La secretaria de Legal y Técnica.
secretaria de Legal y Técnica. Dino Ibarra. Sí. Bueno, la ministra de Mujeres y Diversidad, Sayelén. Y después tenemos lugares importantes Ministra como de el PAMI. En el PAMI, ahí mencionaba a Cecilia la Moró. ministra de Salud, Carla Bisotti. Ministra de Salud, Carla Bisotti, vicepresidenta mujer también. Cristina Kirchner. Pero bueno, lo tenemos que pensar, ¿no? Y en empresas del Estado tenemos en Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano. Rosario Lufrano también. Sí. En TELAM, que es una sociedad del Estado, a Bernardo Llorente. Exacto. Bueno, ahí hay casos que, bueno, esos en los dos casos vienen desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández. Creo que queda alguna plaquita más. No me acuerdo. Bueno, una más ahí. ¿Una más? Esta desigualdad no solamente atenta contra la garantía de derechos sustantivos de las mujeres en cuanto a la igualdad de condiciones y derechos, pero implica además una pérdida de oportunidades de desarrollo de una economía inclusiva, sustentable y con el aporte de talento de las mujeres en toda su diversidad. Esto también habla de no solo del desarrollo personal de la mujer, sino, bueno, de esa sociedad que incluye a las mujeres. Hace bien a todos, ¿no? Hace bien a todos que la mujer no tenga techo también. Claro. Que pueda aspirar a ganar lo mismo o más, o lo que le corresponda por el puesto, ¿no? Que tenga derecho también a tomarse sus licencias, a tener sus tiempos para compartir con la familia, tal como tiene el hombre, igual, pero que se le respete, ¿no? Por eso, bueno, ya creo, como dijiste antes, ordinarias 2023. Ordinarias 2023, gracias Dani, porque es un tema importante. El Congreso va avanzando en esta temática. Claro, ahora se cierra el año parlamentario, se va a abrir el 1 de marzo con la presencia del presidente Alberto Fernández inaugurando un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Previamente va a estar lo que señalábamos antes, la convocatoria extraordinaria para discutir los temas que tienen que ver, como por ejemplo la reestructuración o readecuación del presupuesto general de gastos. Y en las ordinarias del 2023 están dentro de la agenda estos temas de género, estos temas que estuvo planteando Daniela recién. Nos vamos a ir a nuestro móvil porque hay una muestra en el Congreso Nacional, en el anexo de la Cámara de Diputados, vinculada con el fútbol, vinculada con el Mundial de Qatar, vinculada con la selección argentina. Sofi Raimundes, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para David y para Dani en el piso. Exactamente a una semana justo de conseguir la tercera copa para nuestro país. Seguimos hablando de fútbol y seguimos hablando de todo lo que esta selección dejó en la memoria de los argentinos. Estamos siendo parte de un hecho histórico y sin dudas esto se está replicando en diferentes partes a lo largo y a lo ancho del país y por supuesto nuestro Congreso Nacional no iba a ser la excepción. La Cámara de Diputados y el anexo también se vistieron de celeste y blanco y a partir del martes pasado, del 20 de diciembre, pusieron un montón de, obviamente, merchandising y diferentes banderas y demás que están decorando el anexo y el Congreso, pero además el 20 se inauguró una muestra fotográfica, nos volvimos a ilusionar, Unidos Somos Mejores, de Gustavo Ortiz, del conurbano, fotógrafo del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, oriundo de Avellaneda, que muestra un sinfín de fotografías que apelan a lo nostálgico, obviamente, y que forman parte de este muestrario que está en el piso, en el pasillo de la planta baja del anexo A que une al anexo C y también en el entrepiso que lleva al anexo C. Es una muestra que es sin dudas no tiene desperdicio, es realmente para venir a visitarla, va a estar vigente hasta el mes de febrero, se puede entrar a verla con entrada libre y gratuita y muestra diferentes fotografías, principalmente de la consagración, ¿no? de la Copa del Mundo en Qatar 2022, Lionel Messi alzando la dorada y con todo el equipo atrás que lo acompañó en el proceso y que también formó parte, por supuesto, fueron protagonistas de esta conquista. Y también tenemos diferentes imágenes de toda la trayectoria que llevó a la selección para conseguir esta tercera Copa de las eliminatorias y también hay algunas imágenes de la Copa América y de los diferentes Juegos Olímpicos. Siempre hacen este tipo de muestras fotográficas, pero esta vez tiene una particularidad porque
obviamente es un tema que nos atañe a todos y lo que transmiten las imágenes, más allá del arte, es la emoción de haber conseguido esta tercera copa, que un poco se diferencia de las muestras anteriores que tenían una curaduría y demás. Bueno, estas fotografías lo que hacen es poner también en nuestra Cámara de Diputados este presente que obviamente nos atraviesa y traer muchísima emoción y muchísima sensibilidad con las imágenes, con los festejos. La mayoría de las fotografías forman parte del último partido que jugamos contra Francia, pero hay muchas que están relacionadas con el partido frente a Países Bajos, a Holanda, que también hemos sufrido muchísimo para conseguir ese pase a la semifinal y después jugar contra Croacia, para después sí consagrarnos campeones frente a Francia. Y también, por otra parte, el fotógrafo Gustavo Ortiz es un periodista, un fotoperiodista, podríamos decir, que trabaja hace muchísimos años cubriendo a la selección nacional, siempre vinculado a los deportes y siempre saca este tipo de fotografías que son muy elocuentes en cuanto a la sensibilidad, a la emoción y apelan justamente al sentimiento, y actualmente está trabajando para medios de Madrid, de España, de Grecia y de China, cubriendo también a la selección nacional. Así que el día después de los festejos también tenemos presente en nuestra Cámara de Diputados esta emoción y estos colores albicelestes en los pasillos, y que por supuesto va a estar acá mucho tiempo más porque, como les decía, va a estar vigente hasta febrero, pero la emoción y la alegría mundialista va a seguir por muchos días más. Sofía, ahí estábamos viendo también imágenes que tienen que ver con el Dibu Martínez, que tienen que ver con Julián Álvarez, que tiene que ver con Fideo Di María. Bueno, pero también la que está a tu espalda, a tu izquierda, una foto impresionante del momento en el cual Messi levanta la copa. Porque además lo interesante y lo que se destaca y se resalta es el tamaño que tienen las fotografías. Sí, sí, totalmente. Las fotografías son de aproximadamente 70 por 80, aproximadamente. Algunas varían igualmente de tamaño. La más emotiva, obviamente, es la que está Lionel Messi levantando la copa, con esta épica que le dio tener la túnica de los emires puesta, ¿no? La túnica negra que recorrió el mundo y que también está muy vinculada, no sé si han escuchado la teoría del 5 de copas, que muchos se lo han tatuado después de conseguir esta tercera copa, porque el 5 de copas en el tarot es justamente un emir o una persona tapada con este manto negro que le da muchísima más mística a la consagración de la Argentina, y que también tenemos... David, sí, acá exacto. se sorprende. Sí, David pensaba que sabía toda la historia del 5 de copas y no lo sabía. No No lo sabía, mirá, levantó la vista y dijo, esta no lo sabía. Es como el elijo creer sí, y más, es muy elocuente porque... de todos, ¿no? Claro. Totalmente, le da muchísima más mística a esta consagración. Con todos los elijo creer que veníamos barajando desde el 20 de noviembre, que finalmente elegimos creer y se hicieron realidad. Bueno, la consagración de Messi con esta túnica y que esté también replicado en el 5 de copas, bueno, muchísimos decidieron ir a tatuárselos. Los tatuadores no tienen más turnos para entregar en esta temporada que ya está terminando el 2022, porque muchos tienen que cumplir con las promesas y se están tatuando a Messi, pero también un párrafo aparte que es importante destacar, porque esta muestra, como bien les contaba, hace principal alusión al camino de la escaloneta para conseguir esta tercera Copa Mundial, pero también hay fotografías de Diego Armando Maradona, el astro del fútbol mundial. Y realmente fue muy importante tener presente la figura de Diego a lo largo de este trayecto y revalorizarlo más en este momento, que obviamente con el diario del lunes y todos los que hoy apoyan a la selección, que quizás en su momento no lo hicieron, pero que sí finalmente con esta consagración están acompañando. Bueno, también... no dejar atrás lo que fue para nuestra memoria colectiva Diego Armando Maradona, no solo en lo futbolístico, sino también en lo cultural, en lo social y en lo político, ¿no? Así que Gustavo Ortiz decidió entonces también traer fotografías de Maradona a esta muestra, porque sin dudas forma parte de esta conquista, más allá de que obviamente no hayamos tenido su presencia física, ni su fútbol, ¿no? Ni su magia dentro de la cancha, pero sin dudas es un estandarte para nuestro país y una imagen que nos representa en el exterior. Sofi, gracias por mostrarnos y darnos datos de esta muestra interesante que está en el anexo de la Cámara de Diputados.
Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Sofi Martínez, ahí con Sofi Raimundes, con nuestro móvil ahí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Jujuy. Diputado Daniel Ferreira, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, feliz Navidad para todos. Felicidades. Gracias, diputado. Acá estamos. A ver si puede bajar un poquito la cámara, así lo vemos mejor. A ver, ahí me parece, ahí estamos bárbaro. Ahí estamos bien. Bueno, Daniel, ahí estábamos viendo, bueno, por un lado, los ecos del Mundial, que siguen aquí en esta muestra que se está haciendo en el Congreso, y forma parte también cuando uno tiene que hacer este balance del año, la conquista argentina. La mejor alegría del año que tuve fue darme el gusto de verlo a Messi levantando la copa. Tenía esa aspiración metida en la cabeza. Ahora lloran los franceses, bueno, que sigan llorando, nosotros somos campeones mundiales. Y después, por ejemplo, hoy tenemos que dejar de separar. Para nosotros los grandes fueron Maradona y Messi, sin entrar a hacer ningún tipo de distingo. Son grandes, fue grande Maradona, es grande Messi. Y yo hoy agrego a un grande del fútbol sudamericano que está muy grave, que es Pelé. Pelé con Maradona y Messi son los más grandes que dio el fútbol. Y a mí me parece que ya se terminan las comparaciones. Messi, un gigante de la actualidad. Claro, y el reconocimiento mundial también que empezó a tener Messi, como lo tuvo en su momento Maradona, como lo tuvo Pelé años anteriores. El fútbol sudamericano y el fútbol argentino, en definitiva, que se destacan siempre por sobre el fútbol europeo o de otras regiones del mundo. Bueno, el movimiento, digamos, que ha generado Messi en la mayor parte del mundo es increíble realmente. Por supuesto, hoy en día tenemos mucho mayor población y muchos medios de comunicación. Realmente es una revolución en países que nosotros, Bangladesh, por ejemplo, resulta que Bangladesh ahora es Argentina. Claro. Bueno, me alegra por nosotros. Bueno, Daniel, ¿cuáles son los desafíos para el próximo año, para el año 2023? El desafío más grande que tenemos es lograr el equilibrio necesario para consensuar con todos los bloques un programa de gobierno que permita salir de esta situación, y para eso hay que poner actitud, de tener grandeza. Si nosotros no logramos la unidad, la salida es muy difícil. Y es difícil ahora, va a ser difícil más adelante. Con Juan, con Pedro, con Pablo hemos llegado a una situación extrema. Sí. Comprendemos, bueno, vamos al abismo, pero en forma agigantada. Creo que estamos cerca del fondo. Así que acá hay que buscar un punto de equilibrio y una salida que contemplemos entre todos. No es, no es fácil lo que hay que hacer, pero creo que los que entendemos de esto sabemos lo que hay que hacer. Y hay que buscar la forma de salir. Ahora teníamos el problema de que si la Corte dijo que paguemos una deuda con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no lo pagamos, que sí lo pagamos. Nos enteramos por el comentario de la prensa, que Fernando dijo que no va a pagar, que Fernando no dijo que no va a pagar. Y esto es toda una cosa que nos vuelve locos. Bueno, ahora aparentemente se va a hacer una propuesta, más allá de apelar la medida de la Corte, se va a proponer un pago con bonos para, una forma de decir, pagaríamos. Y hay que salir de estos aprietos. Ya nos estaban atacando de que estamos en rebeldía, que un acto de insurrección.
hay que terminar con esto, hay que poner un poco de calma, de paños tibios y ver, calmarnos un poco, a ver cómo se sale. Diputado, buenas tardes. Daniela Mosendik lo saluda. Más allá de, a esto de, como dice usted, la propuesta del gobierno nacional, del pago a través de bonos, usted como referente de una provincia que no es protagonista de este litigio, ¿no? Porque ahí está tironeando la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo lo ve usted esta decisión de la Corte? ¿Cómo evaluó el fallo? ¿Afecta al resto de las provincias? ¿No afecta? ¿Cómo lo ve usted? De acuerdo a la información que yo tengo, no es un dinero que se repartiría ni antes ni ahora con las provincias, no las afectaría. Claro. Ahora, por supuesto, acá según donde estés parado va a ser la opinión. Y bueno, ha habido un grupo numeroso de gobernadores justicialistas que hablaban del no pago, que es un acto de rebeldía, que no, por ahí no lo comparto de ninguna manera. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, buenas tardes. Un gusto, señor. Es cierto lo que usted decía, los fondos para pagar a la ciudad no saldrían de la coparticipación, del reparto de las provincias, pero sí sale de los ingresos del Estado Nacional que van a parar a las provincias a través de diferentes programas, desarrollo, infraestructura, salud, educación. Digo, ¿eso va a significar un ajuste, un recorte en algún lado? Sí, sin duda, eso sí, pero bueno, el problema es que en su momento se sacó esa coparticipación. Yo se imagina que estoy a favor de la provincia porque soy de la provincia, sí. Pero en su momento la forma en que se le quitó a la ciudad de Buenos Aires aparentemente no fue correcta y es la razón por la cual la Corte habría fallado con que se restituyan esos fondos. Y ahora el gobierno nacional va a apelar la medida, pero propone una forma de pago como para poner un poco de paño frío en una situación que es bastante delicada y que hasta diría que los que no tenemos conocimiento pleno estamos inhabilitados para opinar. Daniel, ¿sería el momento de discutir una nueva ley de coparticipación federal? ¿Algo que quedó pendiente de la reforma de la Constitución del 94? Y bueno, nosotros en las provincias siempre estamos un poco desconformes, que lo que nos dan es poco, mucho, pero las provincias también tienen que hacer algunos esfuerzos, algunos ajustes. Yo estuve viendo un detalle de los fondos coparticipables y hay provincias que más del 90% de los fondos son de la coparticipación, o sea que no autogeneran recursos propios de manera alguna o muy poco. Bueno, hay que hacer el esfuerzo, la gente, los gobiernos, estamos en mala situación y no vamos a salir de esta pretendiendo, digamos, tener cada día un poco más si no hacemos el esfuerzo. Yo le digo, una provincia que vive del 90%, el 97% de la coparticipación, evidentemente no genera recursos propios. Y tiene que hacer todo el esfuerzo para generar recursos que le permitan solventar, digamos, las obras de infraestructura que necesitan. Y no puedo hablar de otras provincias a fondo porque no conozco, pero conozco la mía. Y sé dónde hay que apretar un poco los tornillos para poder mejorar. Así que esto se sale con el esfuerzo de todos. Una nueva ley de coparticipación discutida en extenso, con todas las cosas sobre la mesa, ver qué está mal por acá, qué está bien. Amplia, con participación de todos, podría ser que sea necesaria. Y después, por ejemplo, se cuestiona mucho que por qué aquel tiene tanto, pero hay que ver también cuánto, digamos, influye en la recaudación de coparticipación tal o cual provincia. Algunas no generan nada y otras generan mucho.
Diputado, después de la experiencia del 1 de diciembre y de lo que sucedió el miércoles pasado en el recinto, ¿ve viable la posibilidad de que haya extraordinarias o realmente es difícil pensar en que en este tiempo que hay, digamos, receso, que los diputados están en las provincias, que la relación no está en su mejor momento con la oposición? ¿Ve viable una convocatoria? Yo aspiro a que haya una convocatoria, aspiro a que logramos encontrar un punto de acuerdo con la oposición que nos permita sesionar. Mire, no me molestaría sesionar todo el mes de enero, aunque me pierda las vacaciones, que por otra parte las vacaciones a mí nunca me interesaron, pero hay que hacer el esfuerzo. Han quedado muchísimos temas importantes con despachos de comisión favorables que no se han podido tratar en sesión. Así que es imprescindible llegar a un acuerdo, basta de pelea, no vamos a ninguna parte con el enfrentamiento, tenemos que darnos cuenta. Ahora, diputado, en esto de las sesiones extraordinarias, la posibilidad de que haya sesiones extraordinarias en enero, y esto de el anuncio del presidente Alberto Fernández de rediscutir el presupuesto, van a tener que rediscutir las partidas. Y esto que usted dice, no podemos seguir peleando, ¿no? Pero se siguen peleando. Esto no es culpa de nadie. No estoy diciendo es culpa de uno o es culpa de otro. Se siguen peleando. ¿Cómo observa esa discusión teniendo en cuenta que va a haber provincias que van a perder fondos, por lo que hablábamos antes, y van a tener que rediscutir quién va a dejar de tener una obra o quién va a dejar de tener un plan social o un plan de educación? En esta situación en donde el oficialismo y la oposición no están teniendo el mejor diálogo. Bueno, atento a las consecuencias, tenemos que ver que la única salida es encontrar la forma de mejorar el diálogo, buscar el punto de equilibrio que nos permita poder ir saliendo de esto. De lo contrario, estamos en un callejón sin salida. Si nosotros nos mantenemos en una postura rígida, si la oposición mantiene la suya, y bueno, esto va a la catástrofe, digamos. Claro. Hay que buscar un punto de encuentro. Claro, y en el medio, en esta rediscusión que van a tener que dar, está la agenda social, la política social, que eso hay que mantenerlo. Y bueno, si nosotros no podemos generar empleo, si tenemos 50% de la población. Se cortó. Importante para mantener y para tratar de no dejarlo de lado, porque tenemos gente, en algunos casos, los que recorremos el interior, tenemos gente que come un día sí, un día no, y esto es muy penoso. Claro. ¿Cómo se sale de esto? De esto se sale con trabajo. Hay que hacer el esfuerzo. Diputado, usted recién decía que hay cosas que ajustaría un poco las tuercas en Jujuy. ¿Por dónde arrancaría? ¿Qué está pasando? Esto no solo en Jujuy. No solo en Jujuy. Hay que ajustar en todos lados. El gasto, la generación de oportunidades, ¿en dónde lo ve? Aquí hay que hacer ajuste desde la nación, bajando a todas las provincias. Hay que hacer ajuste y hay que fundamentalmente controlar el gasto. Hay que controlar que no se desvíen los fondos, que se utilicen para lo que está previsto, y una obra que vale 100 no puede ser que a los 3 meses cueste 200. Controlar la ejecución del gasto, el avance de las obras, a ver si realmente se cumplen. En una palabra, control, control y control. Uno de los temas en donde el gasto está muy presente a través del subsidio y del que usted forma parte como secretario de la Comisión de Transporte. En el interior del país, las provincias reclamaron siempre en las últimas discusiones de presupuesto que necesitaban más fondos respecto de la ayuda para el transporte. Ahora cuando se vuelva a discutir la readecuación presupuestaria, ¿cree que van a aparecer esos reclamos nuevamente? ¿O se van a acotar solamente
a ver cómo se le paga a la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, el tema del transporte para el próximo año ya estaría resuelto, más allá del impacto que pueda tener una inflación no prevista. El subsidio para el 2023 está contemplado en el presupuesto. El subsidio del transporte se da en todas partes del mundo porque el transporte, particularmente para la gente que trabaja, es fundamental. El tema es que la discusión, que por qué el AMBA tiene tanto y el interior tiene mucho menos, se ha discutido siempre, pero ahora ha quedado prácticamente el tema resuelto para el próximo año, que podría tener ajuste en caso de que la inflación se la escapara, porque se lo ha hecho en la previsión de una inflación del 60%, y la previsión es que pueda llegar al 90% o un poco más. Entonces, eso obligaría a algún ajuste. Pero después, si no es así, no se discutiría, ya está, por suerte está previsto. Daniel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Les deseo la mejor de la suerte para todos, para el próximo año, y ojalá que Dios ilumine a la Argentina. Ojalá, así sea. Gracias, diputado. Daniel Julio Ferreira, diputado nacional por el Frente de Todos por la provincia de Jujuy. Nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Santa Fe. Diputada Germana Figueroa Casas, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, diputada. Bueno, hablando un poco con los distintos legisladores nacionales, un poco las expectativas que hay para el próximo año, y a partir de lo señalado en el día de hoy por el presidente, parece que esas expectativas ya hablan de sesiones extraordinarias. Sí, leí en el diario que anunciaban eso. Como discusión central de una readecuación del presupuesto 2023, pensando en cumplir el fallo judicial de la Corte Suprema de la semana pasada, la deuda de la Nación para con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, leí eso. Realmente el presupuesto ya, si uno revé, tendría que rever varias cosas, ¿no? Ya el tema de la inflación, por ejemplo, que ya no va para nada de acuerdo, por lo menos por lo que se ve con lo previsto, y también estaba previsto que si pasaba eso, se iban a hacer los ajustes pertinentes también, ¿no? Así que quizás pueda servir para eso. No hay ningún problema con tratar lo que haya que tratar. Todavía en el bloque no se planteó, digo, lo vi en los diarios, no es que llegó algo, digamos, oficial, por lo menos hasta hace un rato que yo vi, no había llegado nada. Supongo que va a haber algunos otros temas para extraordinarias, no lo sé. Es facultad del presidente decidirlo. Diputada, ¿qué tal? Daniela Mosetic la saluda. Bueno, es facultad del presidente, pero el oficialismo tuvo dificultades en las últimas 2 sesiones para sesionar con temario propio y con número propio. Por lo tanto, se puede esperar, ¿no?, que requiera alguna consulta con la oposición o con aliados o con partidos del medio para ver cómo llega a esos 129, ¿no? Ustedes por ahí quisieran incorporar algunos temas, digamos, estarían dispuestos a negociar o a charlar por lo menos a la incorporación de temas como fue ley de alquileres. Es que estamos dispuestos a cerrar. El problema es que no sucede. Decisiones se toman en general en forma, digamos, solo lo decide el oficialismo, y creo que justamente el Congreso es lo contrario, es poder hablar, poder tomar decisiones en conjunto, pero bueno, eso no es lo que está pasando. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está?
¿cómo es o cómo se plantea la discusión esto de va a haber una reeducación del presupuesto y va a tener que salir de los fondos de Nación los fondos para pagarle a la ciudad? Porque no salen de la coparticipación, sino que salen de los fondos de Nación, así dice el fallo de la Corte. Ahora, esos fondos están destinados a programas nacionales, sea de obra pública, sea de educación, sea de salud, con lo cual va a impactar en las provincias. Y puede ser que impacte en su provincia, que reciba menos fondos, porque esos fondos van a ser destinados a la ciudad, a pagarle a la ciudad. Ahí, como digo, en su rol de diputada, la discusión dentro del PRO, ¿cómo va a ser? En defensa de la ciudad, cada diputado va a plantear, porque por ahí le toca, no a su provincia, por ahí le toca a Córdoba perder fondos, o a Misiones, o a Corrientes. Digo, ¿cómo se plantea esa discusión internamente? Lo que pasa es que cuando uno está, lo que tenemos que hacer, el análisis para mí es otro, ¿no? A mí lo que me parece es que es un muy buen antecedente que no se pueda tocar la coparticipación, los consensos, los acuerdos. Realmente me parece grave que unilateralmente, digamos así, por una ley del Congreso, sin acuerdos, nosotros tenemos, ya nos pasó en Santa Fe, ¿no? Las provincias son federales y no pueden tomarse decisiones en el Congreso con el tema de coparticipación sin que haya acuerdos de las provincias. Entonces, a mí me parece que si uno analiza lo corto, bueno, sí, este dinero que a lo mejor se baje una obra que tenga que hacer en Nación o baje algún gasto corriente que tenga que hacer Nación, pero nosotros en Santa Fe ganamos algo que fue algo muy bueno, porque aparte fue decidido entre varios gobiernos, digamos, tomar esa decisión, y fue defender la coparticipación. Entonces, algo como esto que se está planteando, para mí lo más importante es el fondo de la cuestión, que es reconocer el verdadero federalismo. Y ahí nosotros tenemos un federalismo de concertación que tiene que ver con todos estos acuerdos, con los consensos, donde tienen que estar todas las patas cubiertas. Y en este caso fue una decisión que se toma de un solo lado, que es Nación, digamos, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, pero digamos, en esa función pueda opinar. Entonces, creo que esto todavía. Germana, ¿qué balance? Se escucha mal, ¿no? Sí, no se escucha bien. Vamos para ir cerrando y después mejorar en otro momento la comunicación, pero preguntarle qué balance se hace de este año 2022, el suyo en particular o en general. Bueno, digamos, vamos, ya que estamos en Diputados TV, un balance de diputados. Realmente es como que uno no se queda contento, ¿no? Con muchas cosas que podría haber todo. No es fácil un Congreso que está así tan a los tirones y sin poder hablar. Yo doy el ejemplo como bueno de lo que había empezado a pasar con el presupuesto. La verdad que yo había vivido otro presupuesto, otro tratamiento de presupuesto, y en este tratamiento de presupuesto habían venido los ministros, veníamos a hablar, dialogar, y se incorporaron artículos nuevos sin consensuar ni hablar. Me parece que fue mucho mejor el otro camino, el camino donde uno podía hablar, plantear cosas, se escuchaba. Creo que tenemos que acostumbrarnos a ir por ese primer camino, o sea, la primera parte del presupuesto, creo que es a donde tenemos que apuntar. Me parece que esa va a ser la única forma de que el Congreso empiece a funcionar como debe. Entender que nadie tiene el poder de tomar las decisiones solo, sino que tenemos que hablar, consensuar, y es un ejercicio que me parece que no era tan acostumbrado y me parece que es el que tiene que estar en el futuro. Claro. Germana, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión.
Gracias, una lástima que no se pudiera escuchar bien, pero felices fiestas si no hablamos antes. Gracias, felicidades, diputada. La diputada Germana Figueroa Casas, gracias, ahí estaba con algunas complicaciones en la conexión, en la red. Para comunicarnos con la diputada que está en la provincia de Santa Fe, la diputada Germana Figueroa Casas, pero se entendió básicamente, sí, ¿no? Claro, respecto al tema, al balance del año y también a las posturas respecto a la convocatoria extraordinaria. Sí, incluso una de las diputadas que creció en su protagonismo con esta discusión del presupuesto, ¿no? Sí. Ella me parece que es contadora y integra la Comisión de Presupuesto, y quien sabe aprovechar ese lugar de exposición y aprovechar y complementar también con trabajo, ¿no? Porque hay que ponerle mucha dedicación y se convirtió en una voz en los temas económicos que siempre se está buscando desde los periodistas, ¿no? Estamos buscando quién nos puede referenciar en los temas que son más arduos, y la diputada la verdad que se convirtió, fue ganando ese lugar, así que me parece que tiene un buen balance en lo personal, en eso yo quería mencionar, ¿no? Y además, prácticamente la mayoría de las discusiones que se dieron en este 2022 pasaron por la Comisión de Presupuesto. Sí. Ahí fue el lugar central. Sí, sobre todo me parece hubo una primera mitad del año bastante, a ver, estamos hablando de estas últimas semanas trabadas, pero la primera mitad del año también fue muy trabada. Sí, costó mucho conformar las comisiones. Arrancar, después, ¿no? Arrancar. Hubo ahí un periodo intermedio, 2022, donde hubo una buena sanción de leyes, hubo todos los días comisiones, pero verano, extraordinarias, nada. Después la conformación de las comisiones, todo muy lento. Parece que fue hace un montón, pero fue esa transición también del trabajo virtual al presencial. Este año ya no hubo participación en comisiones virtuales, fue todo presencial. Eso también trabó un poco el trabajo en el comienzo del año, y después fueron los temas políticos, ¿no? Los que complicaron. Y la verdad que el presupuesto, la discusión del presupuesto 2023 fue una de las... hacía muchos años que el presupuesto no se discutía de la manera en la cual se discutió, ¿no? Con mucha presencia del Ejecutivo, no solo de ministros, sino también de funcionarios, de secretarios de Estado, de las empresas del Estado, ¿no? Se hablaba, la oposición decía, bueno, pero queremos que venga Aerolíneas Argentinas, y Seriani vino y estuvo en la comisión, y Ferrocarriles Argentinos. Digo, hubo por lo menos la decisión del Ejecutivo de poner al equipo en la cancha. Me parece que eso se reflejó después en la cantidad de votos, ¿no? 188, ¿no? 188 votos. Digo, eso que vimos también forma parte de la complicación que vamos a ver a la hora de reestructurar. Porque digo, más allá de que los diputados de la oposición hoy planteen esto de, como decía recién la diputada, bueno, no miremos lo del corto, miremos lo del largo. A Santa Fe le llevó 3 gobiernos cobrar, y cobró con bonos, pero la realidad es que los presupuestos son muy complejos de discutir, muy complejos de discutir, y es muy difícil el consenso. ¿Por qué? Porque los diputados tienen que consensuar lo que el bloque pide desde el punto de vista político con lo que la provincia necesita. Porque ningún diputado va a querer perder fondos, porque cuando vayan a hacer campaña después, porque este año, el año que viene, hay elecciones, quien haya perdido fondos, el otro le va a recordar que es consecuencia de su trabajo que esa provincia haya perdido fondos. Entonces va a ser muy complejo. Digo, no es solamente mirar lo corto o lo largo, porque lo corto también lo miran ellos a la hora de saber que enfrentan elecciones. Claro. David Nomarste, la provincia de Santa Fe, hoy habló con Diputados Televisión, el diputado Toñoli del Frente de Todos de esa provincia, y decía lo siguiente. Más allá de la agenda legislativa, ¿por qué hacía hincapié en esto del monotributo productivo? Porque hoy la Argentina atraviesa una economía de 2 velocidades o dos mundos económicos, ¿no? Uno, que es el que a la salida de la pandemia ha salido muy fortalecido, sectores de la industria, de la producción primaria, sectores ligados a las exportaciones y a la generación, al turismo, etcétera, y todo otro mundo económico que también produce, que también genera trabajo, quizás no empleo, pero sí trabajo,
pero que lamentablemente es el que más sufre el impacto de la espiral inflacionaria. Entonces, las políticas que permiten desacelerar la inflación son importantísimas porque generan un alivio para todos aquellos sectores que no tienen posibilidad de tener, por ejemplo, paritaria para, aunque sea, ir de atrás de esa inflación. Pero también se necesitan herramientas que permitan pasar, y ese es el gran planteo que hacemos de movimientos sociales, de la política del subsidio o de la política de la inclusión a través del consumo, por ejemplo, de la inclusión a través del acceso a los alimentos, que son necesarios, pero tienen que ser acotados en el tiempo, a una política de inclusión o de integración a través del trabajo. Por eso decimos, el trabajo existente, pero sin derecho, hay que dotarlo de derechos, y además de herramientas, de acceso al crédito, de un montón de aspectos de los que están afuera y de derechos de los que están afuera, los trabajadores informales, los cuentapropistas, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Bueno, ahí estaba Eduardo Tonioli, diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe. Los temas de discusión que tiene el Congreso de la Nación esta semana, que parecía de nula actividad, se ha modificado a partir de lo expresado por las redes sociales, por la red social Twitter, por parte del presidente Alberto Fernández, la convocatoria a extraordinarias que todavía no tiene fecha, pero que ya en principio lo habló con el ministro de Economía para que presente un proyecto para readecuar el presupuesto general de gastos y contemplar, en definitiva, lo que señaló la Corte Suprema de Justicia, pagar la deuda o las diferencias respecto al tema de la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, el Gobierno Nacional lo que dijo fue que iba a acatar el fallo. El fallo es una cautelar, no define el fondo de la cuestión, sino que es una cautelar. Entonces dijo que iba a pagar con bonos y que en paralelo iba a enviar un proyecto de ley. ¿Por qué dice que va a pagar con bonos? Porque la coparticipación es diaria. Todos los días las provincias reciben dinero de la Nación, de lunes a viernes, que es cuando funciona a través del Banco Nación, que son donde están las cuentas del Estado Nacional. Se transfiere a cada una de las provincias el monto que le toca a cada una. Entonces, lo que le van a dar son bonos para suplir esta deuda, mientras se define en el Congreso de la Nación una readecuación de los ingresos del Estado Nacional. Por eso hoy la Ciudad de Buenos Aires le presentó a la Corte Suprema un documento señalando que no recibió nada. Que no recibió nada, pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires está diciendo que no va a aceptar bonos y que va a demandar al Estado Nacional porque quiere el dinero, así que no va a aceptar los bonos. Así que habrá que ver, cómo continúa, porque si la forma de pago no es aceptada, lo más probable es que el Estado Nacional genere deuda, porque también lo que sucede es que la aplicación del fallo, también la urgencia de la aplicación del fallo lo tiene que definir la Corte. Y la Corte le quedan 2 días de trabajo, después entra en feria. Deberían habilitar las ferias para tratar este tema en particular, algo que es muy raro que suceda, con lo cual eso le daría tiempo al Gobierno Nacional hasta febrero, que es cuando termina la feria, para retomar la discusión. Entonces eso abre también un paréntesis para decir, bueno, si la Corte se fue de feria y nosotros no tenemos ninguna medida, en todo caso acumularemos deuda con la ciudad. Porque vos le tenés que pagar todos los días, no le pagaste, bueno. Pero el Estado Nacional está cumpliendo, digamos, está encuadrado dentro de los marcos legales. Así en principio, sí. A partir de ahora. Ahora vienen los análisis de ambos lados, bueno. Una situación diferente al viernes pasado. Sí. Bueno, claro, eso sí. Ahora, vos fijate el tema presupuesto, cómo juega a favor y juega en contra. La Ciudad de Buenos Aires aprobó un presupuesto que tiene un déficit cero, ¿sí? Para el año que viene. Con lo cual, cuando la Corte Suprema tiene que analizar la necesidad del cobro de los fondos por parte de la Ciudad de Buenos Aires, puede decir, bueno, no es tan urgente porque tienen un déficit cero, porque tienen un presupuesto de déficit cero, entonces no es urgente. Seguro. Entonces se puede dar ese hueco de
hasta febrero no volvemos. Bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando en las próximas horas, en los próximos días y cómo se va a ir cerrando este 2022 aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. David, gracias. Gracias a vos. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. A usted también, gracias por estar allí. Continúe en La Señal, continúe en Diputados Televisión, para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que sucede aquí en el Congreso Nacional. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos.